Hola, mi nombre es Daniela Castillo Herrera y el día de hoy les quiero contar la historia de mi familia. Una historia que, como muchas otras en Colombia, está tejida con recuerdos y momentos felices, pero también una historia conectada por la violencia y la incertidumbre que ha marcado a muchas generaciones. Retrocedamos el tiempo a mediados de 1920. Esta historia comienza con mis bisabuelos maternos, quienes eran ecuatorianos de apellido Cadena. En esta época, Ecuador atravesaba tiempos difíciles y sufría varias crisis políticas y conflictos, incluyendo la Revolución Juliana o la Guerra de los 4 días, lo que generó mucha inestabilidad en el país y múltiples persecuciones contra rebeldes o disidentes. En busca de mejores oportunidades, mi familia migró y cruzó la frontera de ilegales, cambiando su apellido a Herrera. Para proteger su identidad se asentaron en Pasto para rehacer su vida, y así fue como comenzó nuestra vida en Colombia. Colombia, durante las mismas fechas, estaba atravesando grandes conflictos internos por su parte, como la crisis económica mundial o la masacre de las bananeras. Sin embargo, hubo recepción de migrantes ecuatorianos, peruanos y venezolanos, generalmente por conflictos políticos o crisis económicas en los respectivos países. Como expresado en la fuente Las migraciones internacionales en Colombia, aunque la presencia ecuatoriana ha sido escasa a lo largo de la historia, se observa la creciente inmigración en el siglo XX. Al respecto, se registra la inmigración de más de 10.000 ecuatorianos en Colombia, sin desconocer la realidad de las migraciones ilegales. Por lo mismo, en zonas fronterizas como Pasto, era común recibir familias desplazadas como la mía. Por mi familia paterna, mi abuelo trabajaba como ecónomo en el Palacio de San Carlos y estuvo presente en el Bogotazo el 9 de abril de 1948. Debido al caos y la violencia en la calle, mi abuelo se tuvo que quedar encerrado dentro del palacio por un mes para proteger su vida. Mi abuelo relataba con tristeza y dolor el caos y muerte que tuvo que presenciar ese día, un hecho que no solo cambió su vida, sino la de todo un país, marcando el inicio de la época de la violencia. El Bogotazo marcó un hito histórico en la historia de violencia del país, marcando un punto de inflexión en el conflicto armado interno. Este fue un hecho que afectó no solo a líderes políticos, sino también a trabajadores comunes, como mi abuelo, que quedó atrapado en medio del caos, reflejando la incertidumbre y el miedo que marcó a una generación. Continuando con una historia manchada por la violencia, años después mi abuela paterna vivió otro hecho doloroso, el atentado al Club El Nogal en 2003. Ella estaba allí presente, pero alcanzó a salir minutos antes de la explosión. Sobrevivió, pero siempre recordará el miedo y el trauma de haber estado tan cerca de la tragedia. Ese hecho mostró hasta qué punto la violencia en Colombia afectaba a la gente común, a personas inocentes como ella. Continuando con mis padres, mis dos padres lograron vivir una buena vida con privilegios. Sin embargo, en los años 80 y 90 crecieron en medio del narcoterrorismo. Esta etapa refleja la escalada del conflicto armado en Colombia antes del gobierno de Álvaro Uribe. El cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, recurrió a la guerra abierta contra el Estado, utilizando atentados con explosivos y sembrando el miedo en un país entero. Aunque no vivieron un atentado directo, sí lo hicieron a través de la radio y la televisión, con las noticias diarias de bombas, asesinatos y amenazas. La experiencia de mis papás representa a toda una generación que creció y vivió bajo el mismo miedo y sombra del terrorismo, porque la violencia estaba en todas partes. Y bueno, todas estas experiencias me llevan a mí. A diferencia de mis familiares, yo he tenido el privilegio de crecer en un contexto donde no he tenido un contacto directo con los conflictos armados o terrorismo en Colombia. Sin embargo, hechos recientes como la muerte de Miguel Uribe ha sido mi experiencia más cercana con un hecho histórico y un recordatorio que la violencia sigue presente en el país a pesar del pasar de los años. De esta forma, a través de esta actividad he logrado conectar las relaciones generacionales y cómo las experiencias e historia de mi familia se conecta por momentos de inflexión y experiencias similares que cada generación ha tenido que atravesar. Como señalan La Rosa y Mejía, la violencia en Colombia es endémica, es decir, que se ha transformado a lo largo de los años, pero tristemente nunca ha desaparecido. Por eso, mi sueño es que las nuevas generaciones no hereden esta sombra, sino una cultura de paz, justicia y respeto por la vida. Sueño con un país donde la historia de mi familia y la de Colombia se pueda contar sin miedo, solo con esperanza.